Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, donde nos adentramos en las historias de dos barcos, Dos naufragios dos misterios. que nos recuerdan el poderío del mar y la fragilidad de la vida ante sus caprichos. Nos sumergimos en las profundidades para explorar Las tragedias del MV Doña Paz. y el envío Esperanza Star. Las historias de naufragios Siempre. te han fascinado como cápsulas del tiempo. Nos transportan a momentos de gran tensión y nos confrontan con la inmensidad y el poder del océano. Empecemos con el Doña Paz, un nombre que evoca escalofríos a cualquiera familiarizado con la historia marítima de Filipinas. El Doña Paz comenzó su vida como el Himeyuri Maru construido en Japón en 1973. Eventualmente fue adquirido por Sulpicio Lines renombrado y puesto en servicio en las Filipinas. Pero su historia ya tenía un toque de premonición. Cuéntame. En 1979 sufrió un grave incendio. Espera un incendio. Sí. Antes del desastre final. Sí, mientras operaba bajo el nombre de Don Sulpicio. El incendio fue tan devastador que el barco fue declarado pérdida total. Pero curiosamente fue rescatado, reparado y renombrado como Doña Paz. Casi como un presagio, ¿no? Precisamente. ¡Wow! Y trágicamente, la noche del 20 de diciembre de 1987, ¿La noche? el Doña Paz zarpó de Tacloban rumbo a Manila con más de 4.300 personas a bordo. Muchísimas. Muchísimas más de su capacidad oficial. El hacinamiento en los barcos de pasajeros es un problema recurrente, Especialmente especialmente en Filipinas, ¿verdad? Lamentablemente sí. Sí. Y en este caso tuvo consecuencias terribles. Terribles. Esa noche Doña Paz colisionó con el petrolero MT Vector. El Vector. El resultado fue un infierno en alta mar. Imagino la escena en la oscuridad de la noche, rota por una explosión, el fuego propagándose rápidamente. De las más de 4.300 personas a bordo, solo 26 sobrevivieron. Dios mío. Las investigaciones posteriores revelaron una serie de errores y negligencias que contribuyeron a la magnitud del desastre. ¿Qué tipo de negligencias? Por ejemplo, ninguno de los barcos tenía una radio operativa. No puede ser. La sobrecarga de Doña Paz impidió una evacuación ordenada. Claro. Y el Vector tenía problemas de dirección y una tripulación sin la debida capacitación. Un cúmulo de errores fatales. ¿Se sabe cuánto tiempo tardaron los barcos en hundirse? El Doña Paz hundió en tan solo 2 horas. 2 horas. El Vector en 4. Increíble. En 2019, los restos de ambos barcos fueron localizados en el fondo del mar, En el fondo. increíblemente en posición vertical. Es una imagen inquietante. A pesar de los años transcurridos, la tragedia del Doña Paz sigue siendo un recordatorio de la importancia de la seguridad marítima. Absolutamente. La tragedia. La tragedia del Doña Paz a menudo se conoce como el Titanic asiático. El Titanic asiático. Y su historia ha sido objeto de documentales y películas, manteniendo viva la memoria de las víctimas y las lecciones aprendidas. Ahora pasemos a un incidente más reciente. El del MV Esperanza Star. Esperanza Star. Aunque mucho menos trágico, sigue siendo un recordatorio de los peligros que acechan en el mar. En junio de 2023, el Esperanza Star se encontraba en ruta de Siquijor a Bohol cuando un incendio repentino se desató a bordo. Un incendio en alta mar suena aterrador. Aterrador. Se sabe que lo causó. Las investigaciones aún están en curso, pero lo importante es que a diferencia de Doña Paz, la historia de Esperanza Star tiene un final feliz. Un final feliz. Ya. Alivia. Sí. Todos a bordo lograron escapar. Sí, gracias a la rápida acción de la Guardia Costera Filipina, los 120 pasajeros 120. y tripulantes fueron rescatados a salvo. Qué bueno escuchar eso. ¿Cómo lograron controlar el incendio? Parece que utilizaron cañones de agua para combatir las llamas que ardieron durante más de 5 horas. Imagínate la tensión de esos momentos, el fuego, el humo, el mar embravecido. Sin duda una situación angustiante. Mm, Afortunadamente esta vez la tragedia se evitó. exacto. Pero el incidente de la Esperanza Star nos recuerda que la seguridad marítima no debe darse por sentada, especialmente en un país como Filipinas, con su historial de accidentes marítimos. ¿A qué te refieres con historial de accidentes? Filipinas, con sus miles de islas y un tráfico marítimo intenso, ha sido escenario de numerosos accidentes a lo largo de los años. Tormentas, embarcaciones antiguas, sobrecarga, falta de regulaciones de seguridad son factores que lamentablemente se repiten con frecuencia. Es cierto que el archipiélago filipino presenta desafíos particulares para la navegación. ¿Crees que se han aprendido lecciones de tragedias como la del Doña Paz? Sin duda ha habido mejoras en las regulaciones de seguridad, en la capacitación de las tripulaciones y en la concienciación sobre la importancia de la prevención, pero todavía queda mucho por hacer. Estos casos nos recuerdan la importancia de la responsabilidad, Responsabilidad. tanto de las empresas navieras como de los pasajeros. Es fundamental que las empresas inviertan en la seguridad de sus embarcaciones y que los pasajeros sean conscientes de los riesgos y sigan las normas de seguridad. La seguridad en el mar no es un juego.
Un pequeño descuido puede tener consecuencias devastadoras. Cada vez que un barco zarpe lleva consigo las esperanzas y los sueños de las personas que viajan a bordo. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que lleguen a su destino sanos y salvos. Hablemos ahora de otros naufragios famosos que han dejado una huella imborrable en la historia. Hay muchísimos casos fascinantes que podríamos explorar. ¿Te interesaría adentrarnos en el misterio del Mary Celeste, un barco fantasma que ha intrigado a la humanidad durante siglos? Por supuesto, siempre me ha fascinado la historia del Mary Celeste, un barco a la deriva, en perfectas condiciones, pero sin rastro de su tripulación. Es como sacado de una novela de misterio. Precisamente el Mary Celeste fue encontrado en 1872 navegando a la deriva en el Atlántico con sus velas desplegadas, provisiones intactas, pero sin un alma a bordo. Es escalofriante pensar en lo que pudo haber sucedido. ¿Hay alguna teoría que explique la desaparición de la tripulación? Se han propuesto numerosas teorías a lo largo de los años: piratas, motines, fenómenos meteorológicos extraños, incluso ataques de criaturas marinas, pero ninguna ha podido ser confirmada. Ataques de criaturas marinas. Suena a una película de terror. Hay quienes han especulado sobre la posibilidad de un ataque de un calamar gigante, inspirados en la novela 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Es una teoría intrigante, pero sin pruebas sólidas. ¿Qué pistas encontraron a bordo del barco? Se encontraron algunos objetos fuera de lugar como un bote salvavidas desaparecido, pero nada que explicara la desaparición de la tripulación. El misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse. Un verdadero enigma. Hablando de barcos envueltos en misterio, ¿podrías contarnos sobre el Titanic? El Titanic, el gigante que se creía invencible, es un caso emblemático de cómo la arrogancia humana y la falta de previsión pueden llevar a la tragedia. El hundimiento del Titanic en 1912 es una historia que ha conmovido al mundo entero. ¿Qué factores contribuyeron a la catástrofe? La colisión con un iceberg fue la causa inmediata, pero una serie de decisiones y circunstancias desafortunadas agravaron la situación. Por ejemplo, La falta de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros, la respuesta inadecuada a las advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona, la confusión durante la evacuación. Un cúmulo de errores que convirtieron un viaje de ensueño en una pesadilla. El Titanic nos recuerda que la naturaleza, por poderosa que sea la tecnología, siempre tiene la última palabra, y que la prudencia y la humildad son virtudes esenciales en la navegación. A pesar de la tragedia, el Titanic también nos ha dejado historias de heroísmo y sacrificio. Sí, como la banda que siguió tocando hasta el final, los pasajeros que cedieron su lugar en los botes salvavidas a mujeres y niños, la tripulación que luchó por mantener el orden en medio del caos. Esas historias nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede mostrar su lado más noble. El Titanic es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Pasemos ahora a otro tipo de embarcaciones, las que se sumergen en las profundidades, los submarinos. Los submarinos, máquinas fascinantes que navegan en un mundo silencioso y oscuro, también tienen su propia historia de naufragios y tragedias. ¿Podrías contarnos sobre algún caso que te haya impactado especialmente? El U-Boot 1534, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, es un caso que me ha llamado la atención. En 1945 fue hundido por aviones británicos cerca de Dinamarca. ¿Cerca de Dinamarca? Sí. ¿Se sabe qué sucedió? El submarino se dirigía a Argentina con una tripulación de 57 hombres. Fue alcanzado por cohetes y cargas de profundidad, hundiéndose rápidamente. ¿Hubo supervivientes? Afortunadamente, 49 hombres lograron escapar antes de que el submarino se hundiera por completo. Fueron rescatados por barcos daneses. Es un alivio saber que no todos perecieron. Se recuperaron los restos del submarino. Sí, en 1993 el U-1534 fue rescatado del fondo del mar y trasladado a un museo en Inglaterra donde se puede visitar y conocer su historia. Es increíble pensar que estas máquinas de guerra que alguna vez sembraron el terror en los mares ahora descansan en museos como testigos silenciosos de un pasado turbulento. Los naufragios de submarinos nos recuerdan los horrores de la guerra y la importancia de la paz. Hablando de submarinos, ¿qué me dices del USS Scorpion? Recuerdo haber leído sobre su misterioso hundimiento en 1968. El caso del USS Scorpion es uno de los más enigmáticos de la historia naval. El submarino nuclear estadounidense se hundió en el Atlántico Norte, llevándose consigo a 99 hombres. Se sabe qué causó el hundimiento. Las causas exactas siguen siendo un misterio. Se han barajado diversas teorías, desde un fallo técnico hasta un ataque soviético, pero ninguna ha sido confirmada. Es un caso que sigue generando especulaciones y teorías conspirativas. Los restos del Scorpion se encuentran a más de 3.000 metros de profundidad, lo que dificulta su exploración e investigación. Imagino que la exploración de naufragios a esas profundidades es un desafío enorme. Sin duda requiere tecnología avanzada y equipos especializados.
Pero a pesar de los desafíos, la exploración de naufragios nos permite conectar con el pasado, aprender de los errores y rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el mar. Es cierto, cada naufragio es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad, pero también de la valentía de quienes se aventuraron en el mar y la fascinación que éste siempre ha ejercido sobre la humanidad. El océano es como un inmenso museo subacuático que alberga tesoros y secretos de la historia. Hablemos de los galeones españoles, esos barcos majestuosos que transportaban riquezas del Nuevo Mundo a España. Esos galeones, cargados de oro, plata y especias, enfrentaban numerosos peligros en sus travesías, tormentas, piratas, enfermedades. Muchos de ellos terminaron en el fondo del mar dejando tras de sí un legado de leyendas y la promesa de tesoros perdidos. ¿Y qué hay de Nuestra Señora de Atocha? El Atocha. Recuerdo haber oído hablar de su legendario tesoro. Un galeón que formaba parte de la flota de la Tierra Firme se hundió en 1622 frente a las costas de Florida durante un huracán. Llevaba un cargamento inmenso de oro, plata, esmeraldas y otras riquezas durante siglos. La búsqueda de su tesoro se convirtió en una obsesión para muchos. Y se encontró el tesoro. Sí, en 1985, el cazatesoros Mel Fisher y su equipo, tras años de búsqueda, lograron localizar los restos de la Atocha y recuperar gran parte de su tesoro valorado en millones de dólares. Qué historia tan fascinante. No solo por el valor del tesoro, sino por el reto que supuso encontrarlo después de tantos siglos. El hallazgo de la Atocha también nos permitió conocer más sobre la vida a bordo de un galeón español del siglo XVIII. Los objetos recuperados nos dan una idea de cómo era la vida cotidiana de la tripulación, sus herramientas, sus pertenencias. Imagino que cada objeto recuperado de un naufragio cuenta una historia. Es como si el pasado volviera a la vida a través de esos vestigios. Hablemos ahora del Vasa, un barco que se hundió en su viaje inaugural. ¿El Vasa? En su viaje inaugural. Era un buque de guerra sueco, construido en el siglo XVIII. Era un barco imponente con una elaborada decoración y 64 cañones, pero tenía un grave defecto de diseño. Era demasiado alto y pesado para su estrecho casco. ¿Y qué sucedió? En 1628, durante su viaje inaugural, una ráfaga de viento lo hizo zozobrar y hundirse. A pocos minutos de zarpar del puerto de Estocolmo, más de 30 personas perdieron la vida. Es increíble pensar que un barco tan magnífico se hundiera tan rápidamente, prácticamente su primer día de navegación. Lo asombroso es que el Vasa se conservó en el fondo del mar durante más de 3 siglos. Gracias a las características del agua del Báltico en 1961, fue rescatado y restaurado meticulosamente. Hoy en día es un museo flotante que permite a los visitantes admirar su magnificencia y conocer su trágica historia. Es fascinante cómo los naufragios pueden convertirse en ventanas al pasado, permitiéndonos estudiar la construcción naval de otras épocas y comprender mejor la vida en el mar. Cada naufragio tiene una historia que contar. A través de ellos podemos aprender sobre las rutas comerciales, las técnicas de navegación, las batallas navales, la vida cotidiana a bordo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los naufragios. Espero que este viaje les haya resultado tan apasionante como a nosotros. Ha sido un recorrido fascinante por la historia, la tragedia y el misterio que envuelven a estos barcos que yacen en el fondo del mar. Los naufragios nos recuerdan el poder del océano, la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad de la navegación, pero también nos hablan de la valentía de quienes se aventuraron en el mar y el legado que nos han dejado. Recuerden que el mar con su inmensidad y sus secretos siempre nos estará esperando, invitándonos a explorar, a descubrir y a maravillarnos con su belleza y su poder. No se olviden de dar like y compartir este episodio para que más personas se sumerjan con nosotros en el apasionante mundo de los misterios marítimos. Hasta la próxima aventura.